Trascendencia y actualidad de la proclamación de la independencia absoluta el 1 de julio de 1823, llevada a cabo por el doctor Víctor Manuel Ramos, quien es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor en Anestesiología, Reanimación y Dolor por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana, director de la Academia Hondureña de la Lengua, presidente de la Academia Hondureña de Geografía e Historia y ha recibido multitud de premios en las ramas de literatura e historia. Recibamos al doctor Víctor Manuel Ramos. Hola, hola. Hola. Aló. ¿Se oye? Sí, le escuchamos. Bueno, buenos días. Voy a comenzar mi ponencia. Durante las dos primeras décadas del siglo XIX, los intelectuales del Reino de Guatemala o Capitanía General siguieron con suprema atención los acontecimientos en el resto de los territorios del continente americano bajo el dominio de España. Además, habían llegado las ideas de la Revolución Francesa a través de los textos de los enciclopedistas que eran devorados de manera clandestina y tenían noticias de la revolución que llevaban a la independencia de las colonias norteamericanas. Los libros provenían de México y Perú y algunos directamente desde Inglaterra, país que impulsaba los movimientos independentistas. Los patriotas de la Capitanía General seguían con interés las luchas de Bolívar y San Martín y conocían la guerra que se desarrollaba en la vecindad en Nueva España, iniciada con el levantamiento de Miguel Hidalgo y Costilla. La Capitanía General de Guatemala vivía una situación de atraso y a raíz de las noticias que se filtraban sobre las luchas en el resto del continente, entre los más ilustrados se había incubado el malestar que condujo a algunas insurrecciones independentistas. Estos acontecimientos llevaron al despertar de Centroamérica en los años de 1811 y 1812. La explotación minera disminuyó notablemente, las exportaciones de añil mermaron considerablemente, y las áreas del gobierno colonial del Reino de España estaban en una situación deplorable. En la Capitanía General de Guatemala solamente había una familia ligada a la nobleza, el patriarca de los Aycinena, Juan Fermín de Aycinena e Irigoyen, había comprado el título de marqués que heredó a su hijo Juan José. La familia Aycinena era muy poderosa, poseía grandes intereses político-económicos, enormes haciendas de añil en Guatemala y El Salvador, y tenía tentáculos en la jerarquía de la iglesia y en el ejército. Los gaínzas estaban por conservar la dependencia de España. Los demás partidarios de la sujeción a España eran el capitán general y sus empleados. Las provincias con mayor desarrollo eran Guatemala y El Salvador, pero como el gobierno central se ejercía desde Guatemala, los funcionarios y los comerciantes guatemaltecos imponían sus condiciones al resto del reino, asunto que condujo a una inconformidad soterrada. Paralelamente, en México, la guerra por la independencia había fraccionado sus huestes en la lucha dirigida por diferentes caudillos, cada uno en una región del virreinato. Sin embargo, la situación de España se volvía cada vez más precaria. El virrey acudió a Agustín de Iturbide, célebre oficial de las tropas realistas, y lo nombró para que liderara un poderoso ejército que se enfrentara a las huestes independentistas que asolaban la región sur. Fue Matías de Monteagudo quien recomendó al virrey nombrar a Agustín de Iturbide como comandante de los ejércitos del sur. El virrey Apodaca accedió a la propuesta y el 15 de noviembre de 1820 Iturbide aceptó el puesto solicitando el grado de brigadier y la asignación del regimiento de Celaya, el cual había comandado con anterioridad. Luego, Agustín de Iturbide partió de la Ciudad de México hacia el sur para enfrentar a los insurgentes. El caudillo a vencer
era Vicente Ramón Guerrero. Hubo enfrentamientos entre las tropas realistas y algunas formaciones guerreristas, sin que Iturbide lograse la victoria. Por tal motivo, Iturbide cambió de estrategia e invitó a Guerrero a dialogar para lograr la unidad en pro de la independencia de México. Guerrero se negó al principio, pero luego accedió poniendo sus propias condiciones, entre ellas la de no someterse a las tropas realistas. Guerrero albergaba desconfianza de la misión de los diputados americanos en las Cortes de España y le expresó a Iturbide que solo se uniría a él y militaría bajo sus órdenes si éste luchaba por los intereses de la nación. Establecida la paz con los insurgentes de Guerrero, Iturbide inició su campaña epistolar para ganar adeptos a su propuesta trigarante o plan de Iguala, de las tres garantías. Iturbide puso los ojos en la Capitanía General. Consideraba que si Guatemala seguía bajo el dominio español o si declaraba su independencia como Estado republicano o monárquico, constituía un peligro para la consolidación de la independencia de México. La razón: Guatemala era pobre y no tenía un ejército capaz de defender su soberanía, razón por la cual Iturbide creía que Guatemala independiente o bajo la tutela española constituía un peligro para la seguridad de México. Eso le indujo a establecer correspondencia con el poderoso Mariano de Aycinena, influyente político, miembro de la familia Aycinena y síndico del ayuntamiento, y con el jefe político del Reino de Guatemala, el capitán general Gavino Gaínza. Con esa correspondencia de ida y vuelta, Iturbide proponía a ambos elementos del poder en Guatemala la anexión a México, ponderando la seguridad de que la Capitanía General ganaría el respaldo de México y las perspectivas de desarrollo como consecuencia de aceptar ser socios de un país grande y poderoso. Tanto Gaínza como Juan José Aycinena y Mariano de Aycinena compartían las propuestas de Iturbide. Juan José Aycinena pretendía conservar sus privilegios de noble y además conservar el control paralelo que ejercía por su posición económica con la autoridad del capitán general. Gaínza, por su parte, había recibido oferta de Iturbide de colocarlo en el preponderante cargo de dirección de las tropas mexicanas, pues sabía que la independencia era inevitable. Así las cosas, el 15 de septiembre de 1821, reunidos los notables de Guatemala y el clero en el Palacio de los Capitanes Generales, proclamaron, tras un acalorado debate, la independencia de la Capitanía General de Guatemala. El acta la redactó José Cecilio del Valle, pero no la firmó. Valle era auditor general de guerra del gobierno colonial, pero luego pasó a integrar las filas republicanas. Gaínza y Mariano de Aycinena no pudieron hacer prevalecer su compromiso con Iturbide en el acta de independencia, pero lograron someter la validez de la independencia a la ratificación de un Congreso de Diputados que debía reunirse posteriormente. La independencia no fue recibida con igual entusiasmo en las provincias. Unas la aceptaron y otras la rechazaron. Ejemplo importante es lo ocurrido en Honduras. Comayagua, dirigida por el brigadier José Tinoco, el 28 de septiembre de 1821 rechazó la independencia, pero Tegucigalpa ese mismo día por la tarde la ratificó e hizo una celebración popular. A raíz de esa posición discordante entre las dos ciudades se hicieron amenazas sobre todo de Comayagua, que dispuso organizar tropas para someter a Tegucigalpa, ciudad que igualmente se preparó para enfrentar a los enemigos de la independencia. Gaínza logró que en la sesión de proclamación de la independencia se le reconociera como el jefe supremo interino de la nueva nación, auxiliado por una junta provisional consultiva. Tanto Mariano de Aycinena como Gaínza siguieron en contacto con Iturbide a través de correspondencia y de enviados especiales hacia Guatemala. Iturbide no estaba satisfecho con el acta del 15 de septiembre.
proclamada casi simultáneamente con la entrada triunfal en Ciudad de México el 27 de septiembre. Iturbide esperaba que el Capitanía General, al independizarse, se adhiriera a México simultáneamente. Por eso mantuvo la presión para que las autoridades de Guatemala hicieran lo pertinente y declararan la anexión a México. Iturbide, por supuesto, tuvo conocimiento de la proclamación de Guatemala días después de que él entrara triunfal en la Ciudad de México, en donde fue proclamado el jefe del gobierno. Chiapas había acordado separarse de la Capitanía General y adherirse a México mediante un procedimiento que posteriormente el gobierno centroamericano rechazó como ilegal. Tras ser ungido como emperador, Iturbide pasó a colocar en su agenda gubernativa la consolidación de la anexión de Centroamérica como un asunto urgente. Envió correspondencia a Gaínza para urgirle a decretar la anexión con ofrecimiento. Gaínza, para atender las exigencias de Iturbide, pasó por alto el mandato del Acta de Independencia de convocar a un congreso para decidir sobre la independencia, pues atendiendo los deseos de Mariano Díaz Cinena y la Junta Consultiva, inició consultas con los ayuntamientos que no estaban autorizados para tales decisiones sobre la conveniencia de adherirse a México. El 2 de enero de 1822, la Junta Provisional Consultiva de Centroamérica hizo el recuento de votos de conformidad con las actas de los ayuntamientos. La posición pro anexión al imperio era la mayoritaria. Al día siguiente, Gaínza envió la información a Iturbide del resultado de la consulta con los ayuntamientos. México convocó entonces a las provincias centroamericanas a elegir sus diputados al Congreso mexicano. José Cecilio del Valle resultó escogido por Tegucigalpa y Quetzaltenango. Con el fin de asegurar la anexión de Centroamérica a México y someter a los disidentes, Iturbide envió tropas a Guatemala al mando del general Vicente Filísola. Los militares mexicanos llegaron a Guatemala en junio de 1822 con 600 efectivos, considerados suficientes para someter la rebeldía de San Salvador. Gaínza fue removido de su cargo por su incapacidad para someter a San Salvador y el emperador le ordenó dirigirse a México, en donde le prometió un alto cargo por su rango militar. Más tarde, las tropas de Filísola sufrieron una derrota en San Salvador en el intento de someter a la provincia rebelde, pero México no realizó de inmediato el reemplazo de Gaínza, sino hasta el 21 de junio, en que Filísola asumió como capitán general. San Salvador mantuvo un estira y encoge en relación con su aceptación para sumarse al imperio. Hizo concesiones y al mismo tiempo puso condiciones. Una de ellas era que el Congreso mexicano deliberara acerca de si el acuerdo de anexión del 5 de enero era legal o no. Filísola le respondió que San Salvador no podía subsistir aislada, pero accedió a mantener negociaciones. Filísola se enfrentaba además a una completa bancarrota de las finanzas de Guatemala que le impedían organizar efectivamente el ejército para someter a San Salvador, pero logró recaudar alguna cantidad aportada por los anexionistas guatemaltecos que le permitió, a pesar de que él prefería encontrar una solución negociada, invadir y someter a San Salvador, que frente a la amenaza había solicitado la anexión a los Estados Unidos. Iturbide exigió a Filísola el 14 de enero de 22 intervenir militarmente a El Salvador, y Filísola tomó San Salvador e hizo jurar la adhesión al Imperio Mexicano y al mismo tiempo se mostró magnánimo. Mientras tanto, la situación se había deteriorado en contra del emperador Iturbide, proclamado a tal grado que decidió disolver el Congreso. Puso prisionero a Valle y a varios diputados que consideraba de la oposición. El 28 de marzo del 23 llegó a Guatemala la noticia de la reinstalación del Congreso, pero Filísola el 29 de marzo no sabía que Iturbide había caído en ese mes. Cuando Iturbide reinstaló el Congreso
nombró a José Cecilio del Valle como ministro de Relaciones Exteriores a pesar de la negativa del centroamericano. Una vez destituido Iturbide, Valle volvió a proponer la nulidad del acuerdo de anexión de Centroamérica a México y logró que se aprobara una resolución en la que daba libertad a Centroamérica para decidir sobre su futuro. En Guatemala, al enterarse Filísola de la caída de Iturbide, convocó al Congreso que mandaba el acta del 15 de septiembre, el cual se reunió en sesiones preparatorias y se instaló solemnemente el 1 de julio de 1823. En esa sesión aprobó la independencia absoluta de Centroamérica y creó la República Provincias Unidas de Centro de América. Una vez proclamada la Constitución, convocó al pueblo a elegir las autoridades ejecutivas federales. José Cecilio del Valle obtuvo la mayoría de votos y Manuel José Arce quedó en segundo lugar. Los liberales republicanos no confiaban en Valle, de tal manera que transaron con Arce y le brindaron el apoyo. Los diputados afines a Mariano de Aycinena, quien no perdía la esperanza de convocar a Centroamérica en una entidad monárquica, también apoyaron a Arce. Por eso el presidente Arce traicionó a los republicanos y comenzó a destituir a los jefes de Estado que no se sometían a sus dictados. El caso emblemático fue la captura y prisión de Dionisio Herrera, jefe de Estado de Honduras, y la invasión a El Salvador, Estado que opuso una feroz resistencia. Esta situación violatoria de la Constitución Federal trajo como consecuencia el surgimiento de la figura de Francisco Morazán, quien inició una campaña que luego tuvo el respaldo de los nicaragüenses y de los salvadoreños y que culminó con el derrocamiento del régimen conservador de Guatemala y con el restablecimiento de la Constitución Federal. Convocando nuevas elecciones y el triunfador fue Francisco Morazán. Los enemigos de la República no cesaron en su oposición y hostigamiento al presidente Morazán hasta que lograron su derrota y la fragmentación de la República Federal. A pesar de varios intentos para restablecer la unidad centroamericana, el istmo sigue fragmentado en 5 repúblicas débiles con índice de desarrollo humano muy lamentable, escaso desarrollo económico y fuerte dependencia extranjera, con muchas intervenciones extranjeras en las decisiones soberanas de los 5 países en franca violación de los postulados de independencia absoluta proclamada en el acta del 1 de julio de 1823. Acontecimiento del cual celebramos este año el 2º centenario. Está pendiente aún la tarea de restablecer la unidad centroamericana para tener una patria grande, fortalecida y con más poder para enfrentar con libertad e independencia las tareas pendientes, de manera que todos los habitantes puedan vivir una existencia plena en el disfrute de los derechos que hoy reconoce la humanidad para todos los habitantes de la tierra. Muchísimas gracias y saludos a la Academia con motivo de su primer centenario que se celebra este año. Imitando a Guatemala, aquí se fundó 2 años después nuestra academia con el nombre de Sociedad Hondureña de Geografía e Historia, que posteriormente también fue convertida en academia. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, doctor Víctor Manuel Ramos. Continuamos con la siguiente ponencia titulada La influencia de las ideas de la Ilustración en la Constitución de la República Federal de Centroamérica, a cargo del doctor Carlos Navarro, quien es doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, posee una maestría en Historia por la Universidad de San Petersburgo y por la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Es presidente de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Nicaragua y catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Cedo la palabra al doctor Carlos Navarro. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, mi agradecimiento a la Academia de Geografía e Historia de Guatemala por su centenario y al Centro de Innovación y Tecnología de la Universidad del Valle por esta acogida.
El 22 de noviembre de 1824 se aprobó la Constitución de la República Federal Centroamericana. Se le atribuyen defectos que no son más que la consecuencia natural de la filosofía política y de la doctrina que la inspiraba. Pero aparte de su aspecto técnico y jurídico, se ha dicho que la Constitución no se ajustaba a la realidad de Centroamérica y que los constituyentes habían actuado con un lirismo doctrinario que produjo graves y negativas consecuencias. Esta crítica es válida desde cierto punto de vista, sin embargo, debe analizarse teniendo en cuenta que la actitud que se objetaba en la Constitución de 1824 es común prácticamente a todo el constitucionalismo latinoamericano y en que se funda no solo la ideología política del momento, sino también en la mentalidad urbana de los constituyentes latinoamericanos del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que para comprender esta actitud de nuestro constitucionalismo, en el periodo de la organización institucional posterior a la independencia, que no era posible en términos reales la creación de modelos a la redacción de textos derivados de nuestra propia experiencia histórica, política, por lo que había de ser en cierta forma ineludible la adopción de formas jurídicas importadas que resultado de la ideología que habían adoptado las élites nacionales venían coronadas del prestigio intelectual, ideológico, político de los estados modernos, esencialmente de Francia y de los Estados Unidos de Norteamérica. Tuvieron así los textos constitucionales una función programática, utópica y ritual de que carecen en sus lugares de origen y que se enlazan con la seguridad nacional, las instituciones vernáculas y políticas realistas. Así comprendida, la objeción adquiere su verdadera ubicación y su sentido real, la Constitución de 1824. El pretendido desajuste con la realidad, el invocado lirismo de los constituyentes, no fue una omisión o un error impensado, sino la consecuencia buscada y requerida de la voluntad de imponer un sistema normativo que representara el esquema jurídico de una ideología política que era la Ilustración y la ideología liberal. Se produjo en consecuencia un conflicto, utilizando la expresión de Heller, entre la normalidad y la normatividad, porque en cierta forma y en determinadas materias reguladas por la Constitución no se estaba creando un derecho válido, sino un plan de derecho para el futuro. Esta oferta, utilizando nuevamente la expresión de Heller, que el constituyente hacía a los destinatarios de las normas, solo producían naturalmente derecho vigente en la medida que las normas salen de su existencia en un papel para confirmarse en la vida humana. Con este punto de vista se comprende y se valora adecuadamente la Constitución Federal de 1824. No pudo, es natural, regular la totalidad de la vida política basada en una realidad que no se ajustaba al esquema normativo previsto constitucionalmente. Las vicisitudes de nuestra vida institucional en la primera mitad del siglo XIX no fueron causadas por la Constitución Federal, como la mayoría de los escritores conservadores aseveran, sino por profundas razones económicas, políticas y sociales. Considero que cualquiera que hubiera sido la solución institucional, Centroamérica había vivido igual un periodo de grandes conmociones, guerras civiles sucesivas y de falta de respeto por las soluciones basadas únicamente en el derecho y la voluntad electoral. Lo único que podría hacerse desde mi punto de vista era elaborar una constitución que significara un símbolo querido y respetado y que fuera lentamente acostumbrando al país a vivir sometido a una organización constitucional, acompañando y encauzando un proceso de madurez política y de progreso económico y social. Pero se creó un orden jurídico fundado en algunos principios que aún hoy se asienta nuestro sistema y nuestras normas básicas, contempladas siempre como un ideal y un objeto necesario, que va ejerciendo poco a poco la docencia cívica, influyendo en un proceso lento y difícil de perfeccionamiento cívico y político de la República. Cuando la Constitución Federal entró en vigencia,
se creyó que con la aplicación habrían de resolverse todos los problemas del país y que desde aquel momento la República estaría sometida al gobierno de las leyes y no al gobierno de los hombres. Una república recién constituida, con escasa población, de conflicto permanente, no podría aspirar a una tranquilidad derivada del funcionamiento normal de las instituciones solo por el hecho que se sancionara una constitución. Por ello, durante años, mientras la República realizó un duro aprendizaje cívico, la Constitución fue solo una superestructura por debajo de la cual el caudillismo, la fuerza y la violencia eran y son los verdaderos poderes de nuestros gobiernos. Sin embargo, las ideas que actúan para hacer posible la Constitución Federal de 1824 son ideas liberales ilustradas. No obstante, al lado de estas ideas liberales, podemos hablar al mismo tiempo de ideas claramente centroamericanas. Por ejemplo, la situación de los criollos en las postrimerías de la colonia y el papel preponderante de la Iglesia Católica, que no solamente determinada en buena medida el curso de los acontecimientos, sino que impusieron cierto estilo mental que no puede desconocerse. Por ejemplo, en el artículo 11 de la Constitución Federal se establece que su religión es católica, apostólica y romana, con exclusión del ejercicio público de cualquier otra. Otra de las bases del liberalismo ilustrado se consigna en la Constitución, por ejemplo, en la separación del poder, de poder, en el artículo 55 de la Constitución, que establece que el poder legislativo de la Federación reside en el Congreso, compuesto de representantes popularmente elegidos en razón de uno por cada 30,000 habitantes. Y el artículo 89 dice que habrá un Senado compuesto de miembros elegidos popularmente por dos por cada estado. El derecho de iniciativa en la Constitución de 1824 correspondía al Congreso y a la Secretaría del Ejecutivo. Esto lo establece el artículo 71 y el de sanción del Senado en el artículo 77. Pero las resoluciones vetadas por cuando el Congreso las ratificaba por 2/3 o 4 partes, según el carácter del proyecto en cuestión, obligaba a sancionar al Senado de acuerdo a los artículos 81 y 82. Entonces al Congreso le correspondía, fuera de la facultad de legislar, hacer las leyes que mantenía la Federación y aquellas en cuya general uniformidad tiene un interés directo y conocido como parte de la Federación, fijar los gastos de la Administración General, arreglar la administración de las rentas generales, velar por la inversión y tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo, calificar y reconocer la deuda nacional, suministrar empréstito a otras naciones. El Senado, escribió Manuel José Arce, es una autoridad que ha extirpado el dogma de la división de poderes porque reúne estos 3 poderes. Con respecto al Poder Ejecutivo, el artículo 106 de la Constitución de 1824 estima que se ejercerá por un presidente nombrado por el pueblo de todos los estados de la Federación. El papel del Ejecutivo, a quien se privó no solo de los derechos de sanción y veto, sino también y aún de la objeción y se reducía al cumplir las leyes así formadas. Al Poder Ejecutivo le correspondía la dirección de las Fuerzas Armadas, el mantenimiento del orden público y el derecho de hacer ciertos nombramientos, pero en todas esas facultades estaba sujeto en mayor o menor grado al Congreso, a la aprobación o ratificación del Congreso, de acuerdo a los artículos 113 y 122. El Ejecutivo se hallaba del todo impotente para realizar ninguna de las funciones debido en parte a la excesiva sumisión de los gobiernos de los estados y en la parte a la forma absoluta de que la Constitución consignaba las garantías individuales. Ni el Congreso Federal ni la Asamblea de los Estados podría contrariar las garantías individuales, pero así ampliar y dar otras nuevas. En el artículo 132 se establece las funciones de la Corte Suprema de Justicia y dice que habrá una Corte Suprema de Justicia que, según disponga la ley, se compondrá de 5 a 7 individuos que serán elegidos por el pueblo y se renovarán por tercios cada 2 años y podrán siempre ser reelegidos. La Corte Suprema de Justicia, escribió Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, venía a ser un tribunal, una mezcla de lo político y judicial,
contradecía ese dualismo su carácter de poder independiente, pues en lugar de limitarse a dudas sobre el tuyo y el mío, en última instancia debía entrometerse en las controversias de los estados, pero ni siquiera supo aprovechar esa facultad, pues cuando comenzaron las diferencias políticas de los estados, no se impuso con su misión moderadora la Suprema Corte, ni intentó evitar esos choques. Sin embargo, lo que resulta más significativo es la aceptación por parte de nuestros primeros constituyentes del principio de soberanía popular. Esta aceptación significa admitir por entero la visión liberal. La declaración de esa fe liberal se formula en el preámbulo de la Constitución, donde dice que decretamos la siguiente Constitución para promover su felicidad, sostenerla en el mayor goce posible de sus facultades, afianzar los derechos del hombre y del ciudadano sobre los principios inalterables de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, y establecer el orden público y formar una perfecta personalidad individual. Podemos afirmar que es posible que algunos diputados tuvieran acceso a diversos documentos constitucionales, pero fundamentalmente acudieron al pensamiento filosófico y político del siglo XIX, del siglo XVIII, que es la idea de la Ilustración. Creo que sin temor a equivocarme que las constituciones de 1793 y 1795 de Francia tuvieron una gran influencia en los constituyentes de la Constitución Federal de 1824, ya que seleccionaron una gran cantidad de conceptos liberales ilustrados que se pueden ver en toda la Constitución, esencialmente que el fin de la sociedad es la felicidad común y presencialmente es el gobierno es un instituto para garantizar al hombre el goce de los derechos naturales e imprescriptibles, y que estos derechos son la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad. Entonces, es claramente perceptible que las constituciones francesas de 1793 y 1795 y la Constitución norteamericana influyeron en la Constitución Federal de 1824. De la Constitución española de 1812 no se tomó una gran cosa, aunque con frecuencia se afirme lo contrario. Lo parecido entre la Constitución Federal de 1824 y la de española de 1812 es la coincidencia en cuanto se hizo al reconocimiento de la unidad religiosa y específicamente también sobre el sistema electoral, que la Constitución de 1812 española lo toma de la Constitución francesa de 1791, pero modificándola por el añadido de un grado indirecto de elección de los diputados y de los senadores. El proceso electoral consignado en la Constitución era muy complicado y su ejecución requería de un largo proceso. La elección era indirecta y se verificaba por varias escalas en diversos tiempos. Lo que parece indiscutible es que los hombres que inspiraron la Constitución Federal estaban en contacto con las nuevas corrientes de pensamiento de la Ilustración y esencialmente leyeron a Juan Jacobo Rousseau. La crítica principal a la Constitución Federal la hizo José Francisco Córdoba, José Cecilio del Valle y Juan José Aycinena. Estos ilustres hombres pensaban que Centroamérica no tenía condiciones para adoptar un sistema federal. Observó la imperfección de la organización de los poderes y en particular el engendro monstruoso que produjo esta Constitución de 1824 al crear un Senado que tenía poderes omnímodos y la falta de un federalismo que requería un sistema de perfección para esta Constitución. José Cecilio del Valle pensaba que la Constitución no se adaptaba a la realidad centroamericana y que, dijo en palabras, voló a un bello ideal, a un hermoso imaginario, a un perfecto del que no somos capaces. De los 4 poderes creados por la Constitución, el electoral, el legislador, el ejecutor, el juzgador, y ninguno de ellos fueron bien constituidos. Esta Constitución tuvo una marcha tortuosa, ya que hubo revoluciones sangrientas en 1826, 1829, 1831 y continúa en 1832. El motivo de todas ellas, dice José Cecilio del Valle, fue la Constitución Federal de 1824. Desde mi punto de vista,
Para finalizar, las vicisitudes de nuestra vida institucional en la primera mitad del siglo XIX no fueron causadas por la Constitución Federal, sino por las profundas razones sociales y económicas. Por tanto, cualquiera que hubiera sido la solución institucional habrían vivido igual un proceso de largos periodos de conmoción, de guerras civiles sucesivas y de falta de respeto por las soluciones basadas únicamente en el derecho y la voluntad electoral. Desde mi punto de vista, lo único que podría hacer lo constituyente era elaborar una constitución que significara un símbolo querido y respetado, que fuera lentamente acostumbrando al país a vivir sometido a una organización constitucional, acompañando y encauzando un proceso de madurez política y de progreso económico y social. Pero creó un orden jurídico fundado en ideas liberales ilustradas que aún hoy se asienta nuestro sistema y sus normas básicas, contempladas casi siempre como un ideal y un objetivo necesario, que ejercieron una constante docencia cívica, influyendo en el proceso lento y difícil del perfeccionamiento cívico y político de la República. Nuevamente agradezco y felicito a la Academia de Geografía e Historia de Guatemala por su primer centenario y felicito a los organizadores de este gran congreso centroamericano, latinoamericano y mundial sobre la historia de nuestros países. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas.